Alguien del mundo antiguo que leyera el séptimo día sabría de qué se trataba. ¿Por qué se lo escribieron de esa forma? Sabrían inmediatamente de qué se trataba. ¿Por qué al leer que Dios descansó dirían, esa es la historia de un templo? ¿Y nosotros qué? ¿Cómo se te ocurrió eso? Ahí sale, pero nosotros digamos, no veo que diga ningún templo. Pero ahí dice descansar, dijeran. ¿Y qué otra cosa puede ocurrir? A nosotros nunca se nos ocurriría. Pero en el mundo antiguo los dioses descansaban en los templos. Era el único lugar donde lo hacían. Y los templos prácticamente eran construidos para que los dioses descansaran. Para eso servían. Así que apenas vieran descanso, cualquier persona del mundo antiguo sabría que es un templo y no lo sorprendería, porque los templos a menudo se relacionan con las cosmologías, que es lo que tenemos aquí. Nosotros no sabemos de eso, porque en nuestro mundo no es así. Este es un cilindro de Gudea de un texto del 2000 a.C., que habla de la construcción e inauguración de un templo. Es el más largo que tenemos. Está escrito en sumerio. No lo vamos a leer. Lo que encontramos es que descansar era el principal objeto de la creación. Era así que los relatos de la creación en el mundo antiguo, porque descansar era lo que hacía cuando las cosas habían sido ordenadas. Una vez que todo está en orden, entonces podemos relajarnos, descansar, que es como nosotros pensamos en descansar. Descansar significa comenzar a funcionar en la forma en que se debía. Cuando nos mudamos a una casa nueva y estamos en proceso de hacerla nuestro hogar, hay que desempacar, ordenar y colgar cuadros, pintar paredes, hacer todo para que esté listo, para que sea nuestro hogar. Y eso es dar un orden. Cuando la última caja está desembalada, todavía te falta una caja. Cuando terminas con la última caja y todo está listo, ¿qué pasa? Estás listo para ese hogar. Eso es descansar. Cuando Dios les dijo a los israelitas que los iba a hacer descansar de sus enemigos, no estaba hablando de la siesta del domingo. Les estaba diciendo que iba a poder vivir libres de esa amenaza. Eso era descansar. Hebreos 4 dice que todavía no hemos encontrado en el reposo de Dios. Las cosas todavía no están totalmente en orden. Hay un orden más grande que está por venir. Eso es descansar. Y por tanto, cuando Dios ha puesto todo en orden, ya está listo para descansar, para tomar posesión de su lugar de residencia y realizar lo que Él ordenó ahí, para vivir en un mundo que Él creó y gobernarlo. En el mundo antiguo los dioses descansaban en los templos y los templos eran construidos para eso. Descansar era un acto de interacción, no de desconexión. El capitán estaba al timón. Descansar expresaba tener el control sobre un sistema ordenado. Pero, ¿cómo sé esto? ¿Lo estoy inventando? Claro que no. Tenemos textos bíblicos para apoyar esto, pero podemos mencionar textos también del antiguo cercano oriente que mencionan esto, que espero que sea en la próxima diapositiva. Vayamos hasta su morada, el templo. Postrémonos ante el estrado de sus pies, el arca. Levántate, Señor, ven a tu lugar de reposo, tú y tu arca poderosa. El Señor ha escogido a Sión. Su deseo es hacer de esto un lugar, un monte de su morada. Este será para siempre mi lugar de reposo. Aquí pondré mi trono. Después de 1 año y medio o 2 años de primarias presidenciales y campañas electorales, alguien va a entrar al Palacio de Gobierno y después de las elecciones y va a descansar allí. No es que ya vaya a dormir una siesta, sino que se va a sentar en su oficina y va a comenzar a gobernar al país. Eso es descansar. Todo el desorden de las elecciones ya pasó y ahora todo está en orden y listo para ahora trabajar. Recuerden cuando Salomón construyó su templo,
que pasó 7 años reuniendo los materiales y construyéndolo. Y después se lo podía ver existencia en lo material. Pero el templo existía realmente. Tienen que decir que no con la cabeza. El templo no existía. Estaba listo para empezar a existir. Se habían hecho los preparativos materiales, pero no existiría hasta estar en funcionamiento. Esa era la forma, y para eso se proclamaban sus funciones y se instalaban funcionarios ahí. Los sacerdotes ocupaban su lugar y hacían los rituales, pero no tenía sentido hacerlos hasta que ocurriera algo muy importante, que Dios descansara en ese templo. Y no era un templo hasta que Dios hubiera descansado en él. Entonces la casa se convertía en hogar. Esa es la primera parte del Génesis que estaban contando. Esta casa sobre la que hemos aprendido tantas cosas estuvo en preparación durante siglos interminables hasta que llegó el momento en la que Dios la convirtió en su hogar, un templo cósmico que hubiera un orden para su pueblo, que iba a poner allí su imagen. Él va a vivir con nosotros aquí porque esa relación es su objetivo. Así la casa se convirtió en hogar. La historia del hogar es la que importa.